Queridos amigos, bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los Pies del Maestro Live. Aquí por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook llegamos directamente hacia sus hogares o donde quiera que usted se encuentre para seguir compartiendo, seguir desarrollando lo que más nos interesa a todos como hijos de Dios, ser edificados por medio de su santa y poderosa palabra. Así que acompáñenos durante esta hora aquí en A los Pies del Maestro Live. ¿Cielo? Claro que sí, bienvenidos una vez más, un jueves más, A los Pies del Maestro Live, un programa que nació en el corazón del Señor. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar sobre la ciudadanía del reino, extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque Dios nos está instruyendo, nos está capacitando en su palabra para enseñar y aprender aquellos principios que son fundamentales para nosotros y para el pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, conéctate con nosotros, quédate conectado y sigue las enseñanzas que tenemos hoy en A los Pies del Maestro. Agradecemos a todos aquellos que el jueves pasado se quedaron conectados, aquellos que han comentado, que han hecho sus aportes, que han dado buenos comentarios respecto a las enseñanzas que hemos dado. Les agradecemos que estén con nosotros en el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, y de verdad que nosotros lo que queremos es edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Hoy pues vamos a tener un tema, como ya le dijimos, bien interesante, Benito. Así es, queridos hermanos, durante estos dos últimos programas y los primeros programas de esta serie hemos estado desarrollando todo con respecto al capítulo 12 del libro de Génesis y a la promesa de Dios a Abraham. Y esa promesa nos hemos detenido en: haré de ti una gran nación. Y cielo, todo lo que implica ser una gran nación. Y hemos llegado a un punto fundamental. ¿Cuál es tu participación en esa gran nación? ¿Cuál es nuestra participación de esa gran nación? Así es. ¿A qué estamos adheridos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros deberes? Y lo más importante, ¿cuál es la naturaleza de esa relación que surge para nosotros siendo parte de esa gran nación que Dios ha constituido en Cristo Jesús? Bien, vamos a acompañarnos al capítulo 3 del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3 y en el verso 20, un versículo muy conocido por todos y a que hemos hecho referencia anteriormente, que seguramente tú has compartido en tu iglesia o en conversaciones de distintas maneras. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese versículo 20 es todo un discurso sobre la identidad del cristiano. Así es. ¿Por qué? Porque Pablo le habla a la comunidad de Filipos, cielo, y le habla de un término muy conocido en el mundo antiguo. Recordemos que el mundo antiguo en que se desarrolla y se desenvuelve el ministerio apostólico de Pablo es un mundo antiguo dominado por la cultura griega y por el derecho romano. Y muchos conocían perfectamente lo que implicaba ser ciudadano. Y Pablo toma ese concepto para trasladarlo y que las personas podamos comprender y podamos entender lo que implica ser ciudadano del reino de los cielos. Una ciudadanía obviamente muy por encima de cualquier ciudadanía terrenal. En ese tiempo de Pablo podemos traerlo a nuestra época, cielo, y podemos decir, bueno, la ciudadanía romana era lo que era la ciudadanía de los Estados Unidos hoy en día. Y todos quieren ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y en nuestro país hay muchas personas que vienen del extranjero y que quieren ser ciudadanos panameños para poder tener los derechos y los privilegios que únicamente tienen los panameños. Igualmente, muchas personas en ese tiempo aspiraban a tener la ciudadanía romana porque era ser ciudadanos de primera clase. Sin embargo, Pablo nos habla de una ciudadanía superior, una ciudadanía diferente y una identidad diferente, que no solamente tiene promesas para esta vida, sino promesas en la vida eterna. Por eso que este versículo 20 nos habla de que nuestra ciudadanía, y le está diciendo a los Filipos, y te está diciendo a ti, y nos está diciendo a nosotros, cielo, nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la ciudadanía que todo hijo de Dios
adquiere al momento de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero cuando adquirimos a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente surgen una serie de preguntas. ¿Y qué es eso? ¿Hasta dónde va eso? ¿Y cuál es su alcance? ¿Cielo? Es interesante, Benito, lo que estamos abordando, los temas que estamos abordando, porque en los programas anteriores hablábamos de identidad, hablábamos de nuestra posición dentro del pueblo de Dios. Y cuando tú haces referencia a la ciudadanía, es interesante porque sigue enmarcado en el tema de la identidad. Porque nosotros, Pablo, lo que nos está expresando es la importancia de comprender quiénes somos y qué posición tenemos. ¿Por qué? Porque hay algo interesante. Dios le habla a Abraham de nación. Pablo nos habla de ciudadanía. Así es. En el Antiguo Testamento el concepto era de nación, a Abraham. Pero en Jesús nos está hablando de un concepto totalmente diferente, pero igual. Así es. En otro punto, está hablando de reino. Jesús dijo, yo os asigno un reino, así como mi Padre me asignó un reino. Entonces, por eso en este programa, lo que hemos abordado y enfatizado es el hecho de reconocer que hay términos tan ricos en la palabra que si los estudiamos podemos crecer y fortalecernos más como hijos de Dios en nuestra identidad, y no vamos a estar trastabillando en algunos aspectos que son medulares, porque Cristo estableció nuestra ciudadanía. Y cuando nosotros comprendemos lo que Pablo nos quería hablar de ciudadanía, en Efesios, yo siempre hablo de la epístola de los Efesios, que es una de mis epístolas favoritas, porque ella es llamada la obra maestra del Nuevo Testamento, en donde del capítulo 1 al 3 me habla de mi posición como creyente, pero del 4 al 6 me habla de cómo poner por obra toda esa identidad que yo tengo. Y cuando Pablo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 11, nos explica cómo es esa ciudadanía en el reino. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, por eso es que venimos hablando de la importancia de estar en Cristo, porque en Cristo se cumplen las promesas hechas a Abraham, en Cristo se cumplen las promesas hechas a través de la palabra. Y Pablo dice en Efesios, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí hay un término fundamental que nosotros tenemos que comprender. Por ejemplo, cuando nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Amén. Y cuando nosotros estudiamos algunos términos para comprender esto de ciudadanía, de extranjeros y peregrinos, nosotros nos damos cuenta claramente de que hay un término que Pablo utiliza en esto cuando dice a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y es el término
paroikos. Paroikos es para, cerca, y oikeo, habitar. Entonces, es un habitar cerca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese habitar cerca, ese término de paroikos se utiliza para Abraham y se utiliza para Moisés. Nosotros lo vemos en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, cuando están remontándose a Esteban y dando a Pedro todo el discurso. Nos damos cuenta claramente que ahí Dios le dice y le advierte al pueblo de Israel que iban a ser extranjeros en una tierra y que iban a servir a esa tierra por X cantidad de años. Entonces, cuando nosotros comprendemos este término, nos damos cuenta que ya nosotros no somos paroicos, ya nosotros no estamos alejados, ahora nosotros estamos cerca por medio de la sangre de Cristo. Ya nosotros somos extranjeros en la tierra, pero ciudadanos del reino. Ahora nosotros tenemos una ciudadanía celestial y ahora sí somos extranjeros en esta tierra. Amén. ¿Verdad? No sé si me doy a explicar. ¿Por qué? Porque para poder comprender algunas cosas, Benito, yo tengo que comprender qué es un ciudadano. Así es. ¿Y qué es una ciudadanía? Un ciudadano es una persona considerada un miembro activo de un estado y sometido a las leyes de ese estado. Ese es un ciudadano, una persona activa y que se somete a las leyes de un estado. Yo no puedo llegar a ser ciudadano de X nación si yo no me mantengo activo en esa nación y me someto a las leyes de esa nación. Yo no puedo ser ciudadano del reino por decir que soy ciudadano del reino. Yo tengo que ser una persona activa y someterme a las leyes del reino. Ahora, ¿qué es una ciudadanía? En la ciudadanía es la condición que se le otorga a un ciudadano de ser miembro de una comunidad o de una nación organizada. Y cuando hablamos de ciudadanía, Benito, estamos hablando de pertenencia. Así es. ¿A quién yo le pertenezco? ¿A dónde yo pertenezco? Y una persona tiene que tener bien claro que es para ser ciudadano de X nación, yo tengo que sentirme parte de esa nación y pertenecer a esa nación y participar de esa nación. Sí, efectivamente. Inclusive cuando nosotros vemos el término ciudadano desde sus orígenes, nos encontramos que hay dos términos, uno en griego y uno en latín para referirse a ciudadano. El de latín es el que ha llegado hasta nuestros días. En el griego le llamaban polites, que viene de polis, y polis significa ciudad. En el latín le llamaban cives, y cives viene de la città, que era la ciudad en latín. De ahí es donde viene nuestro término de ciudadanía, y de ahí es donde también en el derecho anglosajón en los Estados Unidos y los países de habla inglesa se habla de citizen, ciudadano. Ahora bien, esa pertenencia y el origen de ese vínculo y de esa pertenencia a un estado, a una ciudad determinada, tiene que ver con algunos aspectos fundamentales. Primero, era necesario nacer de una unión legítima entre un hombre y una mujer ciudadanos, para que el hijo pudiera ser ciudadano de manera natural. Ahora bien, nosotros los gentiles ciertamente estábamos fuera, no éramos pueblo, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús reconcilió a dos pueblos e hizo de dos pueblos uno, lo que acabamos de escuchar en Efesios capítulo 2, eliminando las enemistades. Y nosotros sabemos que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús, conforme a lo que lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, del verso 12 al verso 14. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Desde el momento que nosotros nos convertimos en hijos, inmediatamente también nos convertimos en ciudadanos del reino.
Y al convertirnos en hijos y en ciudadanos del reino, por eso es que la terminología en ese versículo 19 del capítulo 2 de Efesios nos habla de dos aspectos que estamos desarrollando durante este programa y que muchos de los cuales hemos tocado anteriormente, cielo. Por ejemplo, habla de que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Pero dice además de los santos y miembros de la familia de Dios, porque somos hijos y somos ciudadanos. Por consiguiente, ahora nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo. Como bien señaló Carmen, ya hemos dejado, ahora somos extranjeros en la tierra, pero ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Por nuestra elección, no porque nosotros lo querramos, sino por la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los puntos que tenemos que comprender, Benito, es que las grandes potencias, los grandes países que tienen bien claro estos términos, tienen identidad y no se mezclan. Efectivamente. Porque comprenden lo que es una nación, lo que el privilegio, el derecho, pero también la responsabilidad de ser parte de ser ciudadano, de ser miembro, parte de esa nación. ¿Por qué, Benito? Porque cuando nosotros hablamos de ser ciudadanos, nosotros tenemos que comprender que nace de la identidad, de la conciencia que yo tenga, de la identidad que yo tengo y a la pertenencia que yo tengo. Y uno de los elementos fundamentales dentro de eso, si nos damos cuenta, es el propósito del Shema Israel. El Shema Israel en la segunda parte, y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué le enseñarás? Las ordenanzas, los mandamientos, lo que han de obedecer y el temor a Jehová. Ahora bien, eso es exactamente lo que ocurre con cada uno de nosotros cuando nos hacemos cristianos, cuando aceptamos a Cristo Jesús. Necesitamos entrar en el conocimiento de cuáles son los mandatos, cuáles son las ordenanzas, cómo vamos a crecer y cómo vamos a ser edificados en el temor a Dios y en la obediencia a su palabra. Porque eso es lo que nos va a dar la conciencia plena de vivir y de actuar conscientes de nuestra pertenencia y de nuestra identidad. Pero si nosotros lo vemos, Benito, muchas veces si nosotros leemos someramente o ligeramente la palabra y no la estudiamos, sí soy ciudadano, y yo sé que soy ciudadano y digo que soy ciudadano, pero no tengo conciencia de qué realmente implica ser un ciudadano del reino de los cielos o del reino de la tierra, porque yo tengo que comprender que cuando yo soy ciudadano en el lugar donde yo esté o donde yo interactúe y me desenvuelva, yo tengo responsabilidades, tengo derechos y tengo obligaciones. Así es. Cuando tú amplías el conocimiento de los términos, porque Pablo lo dijo y Pablo lo entendía y en el momento la población lo entendía, pero tú y yo lo entendemos cuando venimos a Cristo, no lo entendemos. Amén. Por eso estamos aquí desarrollando este punto para comprenderlo, porque yo tuve que estudiarlo para poder comprender que yo era una ciudadana del reino y que tenía derechos, obligaciones y también tenía responsabilidades. Correcto. Entonces muchos de nosotros queremos las bendiciones, los beneficios de la ciudadanía, pero no comprendemos que tenemos responsabilidades, que tenemos obligaciones y que por eso el Señor remarca: obedece mis mandamientos, guarda mis estatutos, pon por obra mis decretos, porque es parte del ser ciudadano. Efectivamente, es más, es por eso que cuando Pablo le escribe, y en la carta a los Filipenses, nuevamente en el versículo 27, Pablo le escribe en Filipenses capítulo 1, verso 27, dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios.
Cuando nosotros vamos a la referencia griega de la primera frase del versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, el término que utiliza en griego es polites, porque dice, compórtate como un ciudadano del reino. Eso es lo que Pablo les está exhortando a la iglesia y nos exhorta la palabra a nosotros. Compórtate como es digno de un ciudadano del reino. Y esa dignidad tiene que ver mucho con cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los mandatos de Dios. Quiere decir que aunque estemos en este mundo, las leyes de este mundo no enseñorean sobre nosotros, sino las leyes del reino. Cuando tenemos conciencia de esa identidad. Cuando esas leyes del reino se materializan en nuestro comportamiento, es lo que nosotros denominamos ética, secularmente. Pero ese comportamiento, esa manera de actuar de nosotros como cristianos, es lo que nos determina si tenemos conciencia o no de ser ciudadanos del reino. Por eso Pablo ahonda en muchos temas específicos en la carta a los Efesios a partir del capítulo 4 y entra a detallarles cuál debe ser esa manera de comportarse y cuál debe ser esa manera de actuar si somos ciudadanos. Y como bien señaló Carmen, hablamos de que tenemos responsabilidades, no únicamente tenemos derechos. Nuestro Señor Jesucristo lo expresaría de una forma bastante tajante y creo que le hicimos referencia en los capítulos anteriores, en los programas anteriores. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro cuando Pedro desenvaina su espada y lo manda que guarde la espada. Y le dice a Pedro, Pedro, tú no sabes que si yo quiero, puedo pedirle a mi Padre que envíe 12 legiones y Él las enviará. Pero cuando está en el interrogatorio con Pilato, le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis partidarios pelearían por mí. Entonces nosotros nos damos cuenta de algo fundamental en estas dos expresiones de nuestro Señor. Ciertamente nosotros estamos y somos parte de un reino, porque Efesios nos señala que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que nosotros en este momento estamos en esos lugares celestiales, pero también estamos en esos lugares celestiales, pero vivimos en este mundo. Y cuando nos movemos en este mundo, nos movemos como ciudadanos del reino. Para el mundo somos embajadores del reino de los cielos. Y somos portadores de esa gracia del reino de los cielos. Y por eso nosotros estamos llamados a defender nuestra fe y nuestra identidad frente al mundo. Por eso Dios se lo expresaría a Jeremías de una manera bastante particular. Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque Jeremías estaba flaqueando en cuanto a su identidad, en cuanto a su ciudadanía, en cuanto a su llamado y a su pertenencia. Entonces era menester que Dios le estableciese claramente a Jeremías, Jeremías, tú no te debes convertir a ellos, ellos se deben convertir a ti. ¿Pero de qué manera? Cuando tú actúes y te comportes de acuerdo a las leyes del reino. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, cielo, a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en ese sermón del monte, al hablarnos y describirnos cómo debe ser ese comportamiento de manera específica frente a las diversas situaciones. Si así actuamos, entonces somos ciudadanos del reino. Si actuamos de manera diferente, por más que gritemos que somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano, somos ciudadanos de la tierra y del mundo. Y hablando en esa ciudadanía de la tierra y del mundo, entonces estamos hablando de la ciudadanía de pertenencia al príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo, todos sabemos quién es. ¿Cierto? Es interesante porque estamos hablando de nación, estamos hablando hoy de ciudadanía. Amén. Y posteriormente en los siguientes programas estaremos hablando acerca del reino. Así es. Para ampliar algunos conceptos. Pero hablabas de los miembros de una nación, sí. Los ciudadanos, ¿verdad? Y las características que identifican a los ciudadanos. Sí. Pero dentro de una nación, o dentro de un país, o dentro de un gobierno, hay diferentes tipos de ciudadanos. Y, por ejemplo, hay los ciudadanos comunes o de a pie. Sí. Sí, es interesante. Esto para mí, la verdad, es interesante porque yo estoy aprendiendo muchas cosas con estos términos.
Y hay la ciudadanía activa. Así, correcto. Están los ciudadanos comunes o corrientes, Sí. o de a pie, y están los ciudadanos activos. Entonces Pablo, a la manera de la palabra, nos describe a los ciudadanos comunes y corrientes o de a pie, y nos describe también a los ciudadanos activos. Correcto. Oh. ¿Por qué? Porque dentro de un reino, una nación, van a haber esos dos. En Roma eran los plebeyos y los patricios. Exactamente. ¿Verdad? Eso lo podemos ver en derecho romano. Ambos eran ciudadanos. Sí, lo pero- único que era unos eran ciudadanos activos y con la plenitud de los poderes y derechos y privilegios, y otros eran otros ciudadanos comunes, sin muchos derechos, principalmente lo que tienen que ver con el ejercicio del poder y del sacerdocio. Por eso es que yo he querido ampliar los términos para poder comprender, porque Pablo lo comprendía, en la época se comprendía, pero en este tiempo mucha gente está perdiendo identidad porque hay muchas naciones, porque en una nación hay muchos extranjeros, Sí. y hay muchas culturas, y entonces ya no sabemos qué comer o cuándo lo vamos a comer, para no describir una en específica, porque a veces hablamos como colombianos, comemos como venezolanos, nos gusta el chino, pero somos panameños. Por decir algo, no nos damos cuenta de que estamos haciendo una mezcla. ¿Es malo? No, pero sí podemos hacerlo sin perder la identidad. Amén. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los ciudadanos comunes y corrientes, o los ciudadanos de a pie, como le dicen en el término legal o en el término del derecho, es cualquier ciudadano de un país, independientemente del nivel de riqueza, del nivel de educación, independientemente de la posición social o de su jerarquía profesional. Ese es un ciudadano. Son aquellas personas que no necesariamente tienen un carro, una casa. Eso es el concepto. Un patrimonio. Entonces, cuando hablamos del ciudadano común, no tiene que ver con la adquisición. Cuando hablamos del ciudadano común, es una persona que está en una nación y punto. Sí. No ejerce mayor relevancia dentro de la nación. Mayor actividad dentro de la nación. Y eso afecta mucho su concepto de pertenencia. Claro, porque él lo único que le interesa es el carro, la casa, la posición social. A él no le interesa ser parte de la nación. A él le interesan solo los beneficios de la nación. Efectivamente. Y si la nación le puede brindar esos beneficios. Exacto. Eso es interesante, el tema que estás tocando, cielo y queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque para comprender la ciudadanía hay que entrar en este detalle. Porque en cierta forma en el reino también se dan las mismas concepciones. Hay gente que quiere las bendiciones, pero no quiere los compromisos y las responsabilidades. No. Imagínense lo siguiente. En el mundo antiguo, no solamente en Israel, también en Roma y en Grecia, el ciudadano era el que tenía la responsabilidad de, mediante sus impuestos, sostener al Estado. El ciudadano era el que tenía la obligación de tomar las armas para defender al Estado, el ciudadano activo. El otro ciudadano que no se encontraba sentía menos pertenencia, y al sentir menos pertenencia, él sentía que no estaba obligado a defender a su nación, a defender a su ciudad, ni siquiera a tributar, porque tampoco tenía patrimonio. Sin embargo, esto no significaba que eran excluidos del Estado, sino que el Estado se tenía que responsabilizar de proveerles a esos ciudadanos lo necesario para su sustento y para que participaran en una u otras actividades públicas. Porque el ciudadano activo es aquel que se siente responsable con su nación, siente que tiene funciones con su nación, no se siente nada más, aquí estoy en Panamá, hoy estoy en China, en Japón, en Rusia, en Jamaica, y no me importa, lo que me importa es lo que obtengo de donde voy. Exacto. ¿Ves? Pero no tengo un compromiso o una función específica dentro del gobierno o de las naciones a la que pertenezco o en la que estoy, porque muchos adquieren la ciudadanía, como ahora en Cristo. Nosotros adquirimos una ciudadanía, nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, Cristo nos hizo parte del pueblo de Dios, pero queremos ser ciudadanos comunes y corrientes. Muchas veces no asumiendo las responsabilidades y las obligaciones.
no queremos funciones ni responsabilidades dentro de la ciudadanía o dentro del reino o dentro de la nación. Entonces somos ciudadanos comunes y corrientes, porque los ciudadanos activos son los ciudadanos comprometidos, que tienen pertenencia, saben que tienen una identidad, y por eso existe en este tiempo, como en los gobiernos, existe el debate entre el derecho frente a las responsabilidades, porque la gente quiere más el derecho que la responsabilidad. Y no comprendemos que la Biblia me habla más de la responsabilidad, porque el derecho es innato, viene solo, producto de mi pertenencia y de mi identidad. Eso yo no lo tengo que exigir, eso viene. Pero también es necesario comprender la responsabilidad o la obligación de ser una persona activa. Porque si una nación te da derecho bajo su mandato, entonces esa misma persona tiene ciertas responsabilidades para defender. Efectivamente. Yo quedé bendito cuando yo comprendí esto. Digo, entonces no estoy loca. No estoy loca en el sentido de que yo siento que estamos muchas veces, la iglesia en general, los hijos de Dios, los siervos de Dios o los miembros del cuerpo de Cristo, estamos tomando esto a la ligera y no queremos compromiso, no queremos responsabilidad, obligaciones, queremos bendición, prosperidad, aleluya, multiplicación. Y cuando vamos a ver, ser parte de la ciudadanía del reino de Dios implica de que, claro, tengo derecho bajo ese mandato, porque el rey me va a proteger, el rey me va a sustentar, pero bajo ese mandato yo también tengo ciertas responsabilidades. Y un ciudadano activo es aquel que cumple con sus derechos y responsabilidades de manera equilibrada. Correcto. No es que nada más quiero derechos y no tengo responsabilidades. Tiene que haber un equilibrio entre el derecho y la responsabilidad. Por eso que Dios nos dice, si me amas, sírveme. Si me ama, guarda mis mandamientos. Si me ama, ¿por qué? Porque eso es identidad, eso es ciudadanía, eso es nación, eso es reino, eso es pertenencia. Si yo le pertenezco a alguien, yo me sujeto a ese alguien y yo me dedico a ese alguien y recibo los derechos y los beneficios de ese alguien. Correcto. Que es lo que vamos a comprender cuando hablemos de reino. Cuando hablemos de reino se amplía, por eso que Cristo lo saca de nación y de pueblo y lo lleva al reino, porque el reino tiene una riqueza superior, porque el pueblo de Israel lo veía como posición, tierra y propiedad. Exacto. Y Cristo le había mostrado que tiene un mundo, un universo entero a favor de ellos. Es cierto, y es efectivamente lo que hemos estado conversando hasta este punto en este programa, hermanos. Esa responsabilidad y ese equilibrio que tiene que existir entre los derechos y las responsabilidades debe verse expresado en nuestra relación y en nuestra vida como cristianos, y también en nuestro ejercicio y en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y en el quehacer diario de la nación en donde Dios nos ha colocado. Amén. ¿Por qué razón? Porque si nosotros asumimos la responsabilidad, y una de las responsabilidades es dar a conocer el reino de los cielos, y una de las responsabilidades es defender los valores del reino de los cielos. Así es. Y mostrar que los valores del reino de los cielos son superiores a cualquiera otros valores. Entonces cambia la actitud de la iglesia frente a una serie de problemas. Imaginémonos nosotros aquí en Panamá. El gran problema de Panamá es la palabra que aquí hemos repetido casi como 50 veces: responsabilidad. No hay un sistema de responsabilidad de los actos y decisiones de carácter público. No hay un sistema de responsabilidad, y la gente percibe que no hay un sistema de responsabilidad penal ni responsabilidad social, y nadie es responsable. Es más, en Panamá muchos consideran por percepción que existe una irresponsabilidad campante y sonante. ¿En qué sentido? Los gobernantes toman decisiones que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no se hacen responsables de las consecuencias. Las personas cometen un delito, hacen lo que quieren y la gente siente que son impunes, son irresponsables del delito que han cometido. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nosotros la iglesia, que somos educados y somos formados en esta palabra que nos enseña que tenemos derechos y que tenemos que ser responsabilidades, tenemos que comunicar la cultura del reino
a este pueblo y a esta sociedad. Y defender esa cultura del reino, para que todos aprendan que mientras más responsables seamos, más nos acercamos a ser partícipes del reino de Dios. Y nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados. Por eso que el cristiano no puede vivir mirando hacia adentro de las cuatro paredes. El cristiano debe vivir reforzándose, instruyéndose dentro de las cuatro paredes, pero sacar e irradiar como luz a este mundo, como dice la palabra de nosotros, todo ese mensaje del Evangelio para edificar la humanidad y las sociedades en las cuales nosotros también formamos parte. Eso es lo que transmite. Muchas veces las funciones de un embajador es mostrarle al país donde está cuál es su país, las riquezas de su país, las bondades de su país, la cultura, lo que pueden aprender de su país y de su nación. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que ha permitido que las civilizaciones se puedan ir desarrollando a través de esa interacción. Ahora nosotros nos hemos olvidado de nuestra identidad, o como señala Carmen, no hemos tomado plena conciencia de nuestra identidad y de nuestra ciudadanía y nuestra pertenencia, y hemos descuidado el transmitir esa cultura, esos valores, esos principios y esa riqueza del reino de los cielos. Por eso es que Cristo Jesús inicia su predicación, cielo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese para el otro programa. Aleluya. ¿Por qué? Porque al acercarse al reino de los cielos, Cristo nos mostró el reino. Él fue el testimonio del reino moviéndose en la tierra. Ahora esa responsabilidad es nuestra, porque somos ciudadanos del reino. ¿Cómo se ha de convertir el mundo? ¿Cómo se ha de convertir la humanidad si no conocen el reino de los cielos? Por eso Pablo escribe en la carta a los Corintios por el Espíritu: pero ¿cómo se convertirán si no hay nadie que les predique? Y más que predicar, si no hay nadie que dé testimonio del reino de los cielos. Lo que pasa, Benito, es que nosotros tenemos que comprender que tenemos un deber. Amén. Y es defender nuestra cultura del reino. Así es. A través de la palabra. No se puede trastocar la palabra, ya la palabra está dada y no se puede quitar ni se puede añadir. No queremos involucrarnos en muchas cosas como ciudadanos del reino porque somos muy espiriflautas. Entonces sentimos que si nos involucramos en la política es malo, si nos involucramos en esto, pero el problema está cuando tú no tienes identidad y no tienes el sentido de pertenencia. Te dejas arrastrar. Porque te arrastra. El sistema de pero si tú tienes identidad y pertenencia, no te arrastra ni el trabajo, no te arrastra el lugar donde vives, no te arrastra muchas cosas, porque estés donde estés, vas a establecer tu identidad tal y como tú la tienes. ¿Ves? Por eso me gustaría ampliar en la primera carta de Pedro, cuando dice, en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, cuando uno va a ver el antes y el después, o el contexto, en palabras de instituto, en el contexto, el marco histórico, geográfico, como usted lo quiera ver, del pasaje que le estoy leyendo y que hemos leído en Efesios y que hemos leído en Filipenses, nos damos cuenta que Pablo y Pedro nos están hablando de una vida antes y una vida después, de una identidad antes y otra identidad después. Antes le pertenecíamos a las tinieblas, ahora le pertenecemos a la luz. Antes le pertenecíamos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. Antes pertenecíamos a la tierra, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces tenemos que desaprender para volver a aprender, porque usted no puede ir a una nación extranjera con la misma ley de Panamá. Usted tiene que adaptarse
a esa nueva ley y cumplirla y someterse. Entonces nosotros queremos vivir esta nueva ciudadanía, bajo esta nueva nación, bajo este nuevo país, pero con las leyes viejas, con las leyes de las tinieblas, con las leyes del mundo. Entonces, cuando nosotros comprendemos estos términos, nosotros nos damos cuenta que Pablo, Pedro, Juan y todas las personas nos están diciendo, no te mezcles, no te emparentes, porque tú eres diferente, tienes otra nueva identidad, eres nueva creación, una nueva vida. Deja las cosas atrás, empieza de nuevo. Eso es lo que el Señor nos viene diciendo en toda la palabra. Eso es lo que el Señor nos viene advirtiendo. Y dice en el versículo 11, en el contexto siguiente: amado, yo ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínate, más clarito no puede estar. ¿Qué extranjero? Extranjero es una persona que habita cerca de. Yo puedo ser extranjero en la tierra, pero ciudadano del cielo. Pero puedo ser extranjero en el cielo y ciudadano de la tierra. Entonces, eso es terrible. Entonces, Pedro dice que yo soy extranjero y peregrino aquí en la tierra, porque ahora yo le pertenezco al cielo, le pertenezco a Cristo, le pertenezco a Dios. Ya yo no puedo vivir en la carne, yo tengo que vivir bajo las leyes espirituales establecidas en la palabra. Y cuando estudié que era peregrino, me terminó de volar los sesos. Cuando estudié que era peregrino, es alguien que anda, que viaja y que camina por una tierra extraña que pasa dificultades. Aleluya. Oh, yo dije, ay Dios mío. Eso quiere decir que ahora puedo comprender por qué Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque si yo soy un peregrino por aquí, yo voy a pasar dificultades, voy a pasar aflicciones, voy a pasar circunstancias, porque estoy en una tierra extraña. Pero tengo que guardar mi identidad en medio de esa tierra extraña. Miren que cuando seguramente nuestros hermanos se preguntarán, ok, la temática está muy bien, pero ¿cómo lo ligamos con el capítulo 12? Porque ustedes nos dicen el capítulo 12 del libro de Génesis. Bueno, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos lo muestra en exactamente la misma forma. Cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos, versículo 8 en adelante, escuchemos atentamente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y se salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y al prepararles una ciudad es porque les ha dado una ciudadanía. Porque pertenecer a una ciudad es ser ciudadano. Y nosotros pertenecemos a esa ciudad. Por eso somos extranjeros y peregrinos. Y Abraham en fe lo vivió y caminó y actuó así. Isaac también y Jacob de la misma manera. Actuaron y vivieron como extranjeros y peregrinos,
aguardando una patria, y no era una patria terrenal, era una patria celestial. Por eso en Pedro nosotros encontramos muchas veces en las narraciones de que muchos indagaron sobre qué tiempo y sobre qué persona se referían estas cosas, los profetas de la antigüedad. Pero no era para ellos, era para nosotros. El misterio sería revelado. Y ese misterio ha sido revelado por Cristo Jesús a nosotros, la iglesia. Nosotros formamos parte de esa patria celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así lo comprendió Pablo, así lo comprendió Pedro, así lo comprendió Juan, y así nos lo expresaron. Por eso entendemos por qué la preocupación de Pablo, cielo, constantemente en que nos renovemos, de que no nos conformamos a este mundo. La preocupación de Juan, de que no nos dejemos llevar por este mundo, de que no hagamos amistad con este mundo, porque es la única manera en que nosotros podemos guardar nuestra identidad en Cristo Jesús. Claro, por eso nosotros estamos en este programa analizando, porque nosotros tenemos que definir si somos ciudadanos comunes y corrientes o somos ciudadanos activos dentro del reino de Dios. Si somos ciudadanos por beneficios o somos ciudadanos por compromiso. Aleluya. Por responsabilidad, porque tenemos conciencia de nuestra identidad y de nuestra pertenencia. Y uno de los puntos medulares que hablaba Benito me remontaba de que Abraham comprendió este asunto de la nación y de la ciudadanía, y comprendió toda esta profundidad de esta palabra, porque en Cristo nos dio la oportunidad de ser parte de ese reino. Amén. Ciudadanos de ese reino, de pertenecer a ese reino. Y por eso ahora puedo comprender mucho del lema del Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida para este tiempo, para este 2018, la unidad perfecta. Cristo en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo en nosotros, somos realmente ciudadanos del reino. Y somos ciudadanos activos. ¿Por qué? Porque por eso Él dice, permanece en mí. Porque mira, extranjero es una persona que habita cerca. Sí. Pero, ¿cerca de quién? Yo soy extranjero que habito cerca del mundo o extranjero que habito cerca de Cristo. Porque cuando Él dice de permanencia en Él, es habitar, Amén. Es morar. Y el morar en nosotros. Cuando dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos porque tenemos una patria celestial y una ciudadanía, Él dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, porque Cristo pertenecía al Padre y nosotros pertenecemos a Cristo. Y cuando nosotros comprendemos este asunto, Amén. Nos damos cuenta claramente de que, oye, hay una gran profundidad en la palabra extranjero y peregrino, y ellos lo comprendieron, por eso pudieron tapar bocas de leones, conquistar naciones, derribar muros, ser aserrados, pudieron librar 1000 batallas, porque ellos comprendían que no pertenecían y que todo lo que estaban viviendo en este tiempo era parte del caminar, del andar y del viajar por este mundo. Amén. Porque eran extraños para este mundo. Por eso Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Cuando tú eres ciudadano del reino, te vuelves enemigo del mundo, y el mundo te va a atacar, te va a tratar de hacer la vida cuadrito. Pero tú y yo tenemos que comprender que como ciudadanos del reino no estamos solos. Tenemos un rey que nos cuida, que nos protege, que nos sustenta y que está comprometido. Por eso es que yo quiero hablar en el próximo programa, yo quiero adelantar de lo que es el reino. Por eso es que inclusive, cielo, es importante hablar sobre el reino, pero volviendo al lema del Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida, entendemos entonces en esa unión plena de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, porque muchas veces Pablo lo expresaba en el sentido de un cuerpo. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo.
No puede, y nosotros como miembros, porque no puede separarse lo uno de lo otro. Tiene que estar integrado. Y cuando somos ciudadanos tenemos derechos a las promesas, tenemos derecho a la herencia, pero también estamos llamados a conquistar y a expandir. El reino. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza al ciudadano de Roma, el ciudadano de Roma estaba consciente que su misión como ciudadano era conquistar y expandirse. El imperio. El imperio. Y los israelitas eran conscientes de que su responsabilidad era conquistar y expandirse en la tierra que Dios le había prometido. Y nosotros los cristianos somos conscientes de que nuestra responsabilidad es conquistar las almas y expandir el reino en este mundo. Entonces, si no somos conscientes, tenemos que revisar nuestra identidad, comprometernos en nuestra identidad, saborear nuestra identidad, disfrutarla y expresarla en plena confianza de fe. Porque sin duda vamos a tener adversidades. El mundo se va a levantar contra nosotros. Satanás se va a levantar contra nosotros. Pero tranquilo, nosotros sabemos a quién pertenece nuestra ciudadanía. Y nosotros sabemos quién pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios es el que camina delante de nosotros como poderoso gigante. Por eso Cristo le dio la promesa: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia representa el reino de los cielos dándose a conocer aquí. Aleluya. Te estás adelantando. Entonces, por eso nosotros hablábamos antes de que tenemos que identificar ciertos aspectos que son fundamentales para poder caminar, para poder avanzar. Porque la carta a los Efesios es bien interesante. En los primeros capítulos es teología, pero en los últimos capítulos es cómo aplicar la teología en este caminar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando. Por eso al principio al Evangelio le llamaban el camino. Los del camino. Los del camino. Aleluya. Porque somos extranjeros y peregrinos. Y estamos en esta tierra solo de paso. Esto es temporal, esto es pasajero. Nosotros somos eternos. Por eso en la imagen que hoy subimos al Facebook habla de que todo lo externo o toda la presión externa es para producir algo interno en nosotros. Y Pablo lo dice, un mayor peso de gloria. Pero todo lo externo que estamos viviendo tenemos que comprenderlo, que es parte de la preparación para ser formados en identidad. Jesucristo tuvo que ser probado para saber si tenía identidad. Satanás lo probó en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿qué estaba probándole Satanás allí? La identidad, si eres Hijo de Dios. Entonces, lo primero que, si yo no estoy claro quién soy y a dónde pertenezco, el mundo me va a arrastrar. Y voy a andar de tumbo en tambo. Por eso este programa se ha hecho, para que podamos comprender las profundidades de lo que Dios nos quiere decir, porque nosotros somos un cristiano que viaja por este mundo como extranjero, cuya ciudadanía y residencia está en los cielos. Amén. Y en los cielos es donde realmente vamos a recibir esos beneficios que muchos de nosotros estamos pidiendo aquí en la tierra. Aleluya. Por eso Jesús dijo, ocupados del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú tienes identidad, cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú obedeces las leyes del Señor, tú estás siendo ciudadano del reino, estás siendo partícipe. Pero también tenemos que ser miembros activos, tenemos que ser ciudadanos activos del reino. Proactivos también. Aleluya. Proactivos es, con iniciativa. Vamos más allá. Amén. Para conquistar y expandirnos. Es más, queridos hermanos, cuando nosotros retornamos al versículo inicial de este programa, que es el capítulo 3 y el verso 20 de la carta a los Filipenses, se lo leemos nuevamente y le vamos a leer el siguiente versículo.
Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de herencia y hablamos de promesa, tenemos que vivir la ciudadanía del reino mientras estemos en estos cuerpos. Porque tenemos una promesa, que nosotros moraremos por toda la eternidad y que estos cuerpos serán transformados a la semejanza de la gloria del Cristo resucitado, con el mismo poder que sujeta en él todas las cosas del universo. Entonces, ¿cómo no estar comprometido? ¿Cómo no comprometernos si esta promesa no nos la puede dar hombre alguno, ni institución alguna, ni científico alguno, ni nación alguna? Esto solo nos lo puede dar Dios. Y por medio de Cristo Jesús, nosotros somos coherederos de esa herencia y receptores de esa promesa. Qué lindo, qué lindo. De verdad que es maravillosa la palabra del Señor. La verdad es que nosotros tenemos que ser ciudadanos levadura. Aleluya. Ciudadanos levadura es que nosotros tenemos que expandir el reino. La levadura hace que crezca la masa, ¿verdad? Estamos hablando de la buena levadura. Exactamente. No de la falsa levadura, que es la de la falsa doctrina. No, la buena levadura. Tenemos que salir a las calles. Amén. La iglesia tiene que salir a evangelizar, dar el mensaje. La iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros, Jesucristo Imperio de Vida, estamos comprometidos, creyendo que este año la nación Dios traerá un avivamiento sobre Panamá. Dios traerá un despertar de la iglesia en salir de las cuatro paredes y de la comodidad y el confort y todo lo demás. Nosotros, Panamá nos necesita. Amén. Los pueblos de Panamá nos necesitan. El ciudadano panameño necesita dejar de ser panameño y ser del reino de los cielos. Amén. Y nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, le tenemos que mostrar el camino para ser ciudadanos de ese reino, y ese camino es Jesucristo. Y en Jesucristo lo podemos ayudar a ser parte y miembro de la familia de Dios. Así que, amados hermanos, esta ha sido una palabra preciosa que el Señor nos ha regalado en este tiempo. Como siempre, el tiempo se nos acaba, pero seguimos el próximo jueves. Estamos comprometidos con el Señor, estamos siendo responsables con el Señor con respecto a este programa, a los pies del Maestro, en Facebook Live, y también estamos en Instagram Live, porque la idea es que todas las naciones conozcan que hay una nación que nadie puede destruir, que hay una nación que nadie puede atacar, porque hay un Dios soberano que gobierna y que tiene todo poder para defender a sus ciudadanos, para proteger a sus ciudadanos y para respaldar a sus ciudadanos, porque Él no duerme y porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer con sus ciudadanos, Él lo va a cumplir. Así que, amados hermanos, es precioso, bendito. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios. Recuerden, también tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos Carmen Cañata, y también tenemos el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Ahí subimos todas las enseñanzas, tanto a los pies del Maestro en Radio Avivamiento, tanto prédicas y las conferencias y todo de lo del ministerio. Ustedes lo pueden ver en los canales de YouTube, y también les exhortamos
a que participe con nosotros en ciertas actividades que estamos subiendo en las redes sociales, porque estamos utilizando las redes sociales para Jesucristo, para servir a Jesucristo y expandir el reino de Dios, porque vamos a seguir siendo esa nación grande que Dios le prometió a Abraham, pero que se cumple en Cristo Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves aquí en este su programa, A los pies del Maestro, con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente. Bye bye.